2019 en términos económicos ha empezado con noticias importantes como por ejemplo el tema de las gasolinas, el problema del desabasto que se vive en la última semana en varias partes del país y ahora también comienza a sentirse en la Ciudad de México. En efecto, el año ha comenzado con noticias económicas, pero más allá de esta coyuntura derivada de la lucha del combate contra el robo de gasolina que se viene dando en el país en los últimos años, ¿qué es lo que se puede esperar de la economía mexicana en este año? Vamos a tener un año que no va a ser fácil, va a ser un año complicado, solo con ver los pronósticos de crecimiento, 2%, un nivel menor incluso a los últimos años del gobierno anterior, aunque superior al primer año del gobierno del presidente Peña Nieto, del antecesor del actual gobierno, son un reflejo claro de que este será un año económicamente difícil o mediocre si vemos la tasa de crecimiento, aunque como hemos visto también en los primeros días del año, parte de la confianza que se había diluido después de la toma de posesión del presidente López Obrador en 2018 parece regresar poco a poco, lo cual se refleja también en noticias positivas como la recuperación del tipo de cambio. Así, las señales contradictorias de la economía mexicana, algunos están viendo que el asunto se calma, como por ejemplo en la parte financiera o macroeconómica, mientras que otros se preocupan por el impacto que pueda tener la falta de crecimiento que ya viene siendo acuciante en la economía mexicana. Vamos a hablar de esto, qué se puede esperar de la economía mexicana en 2019. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rapidísimo a ver algunos datos de contexto para arrancar acá en nuestro foro con nuestra discusión de hoy. El gobierno de López Obrador anunció que el crecimiento de 2019 será moderado en niveles ligeramente inferiores a los últimos años del sexenio anterior, aunque superior al primer año del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía mexicana en 2019? ¿Qué esperar de este año? La incertidumbre y la volatilidad observadas en el primer mes del nuevo gobierno comenzó a ceder al inicio de este año y el mercado de deuda ya muestra señales positivas, aunque también es un reflejo de mayores temores por una menor actividad económica. Contra los pronósticos, el dólar cerró el año con una cotización de 19.65 pesos en un entorno en que los mercados financieros siguen de cerca las pláticas en materia comercial entre China y Estados Unidos. En efecto, la mayor tranquilidad de los mercados no ha apagado la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía mexicana, sujeta a medidas que, si bien se aceptan como el combate al robo de gasolina o la austeridad gubernamental, también preocupa por sus consecuencias como el desabasto de gasolina o el mayor desempleo de funcionarios públicos por los recortes en el sector. En los primeros 38 días de su gobierno, existen 12.817 personas que han perdido su empleo o saben que lo van a perder. Los programas de desarrollo también despiertan interrogantes sobre el curso futuro de la economía, especialmente tras la cancelación del nuevo aeropuerto, pero también la decisión del Tren Maya, a pesar de que falta conocer estudios sobre su factibilidad y de impacto ambiental. A escala internacional, pareciera haber consenso en que es factible un freno a la actividad económica mundial. ¿Cómo planea el país enfrentar ese escenario? ¿Será suficientemente fuerte para generar barruntos de crisis? Tampoco parece ser el caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir de la implementación del gobierno del plan contra el robo de combustibles, ha permitido que Petróleos Mexicanos evite un gasto por 2.500 millones de pesos. En total se han robado, desde que iniciamos el plan, se han robado 8.540 pipas menos. Si se colocaran las pipas una tras otra, son como 80 kilómetros de pipas, las que ya no se han robado. Asimismo,
adelantó que su gobierno evalúa la posibilidad de aprovechar el precio bajo de las gasolinas a nivel internacional para que haya una reducción en el precio final a los consumidores en nuestro país. El secretario general de la OCDE pidió a la Secretaría de la Función Pública relanzar el servicio profesional de carrera en el sector público para aprovechar experiencia y conocimiento técnico de los servidores públicos. José Ángel Gurría aseguró que es crucial preservar la profesionalización de los servidores públicos para incrementar la gestión de políticas, impulsar el desarrollo humano y acortar la curva de aprendizaje para acelerar resultados y atajar la desigualdad. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. El año arrancó con un fuerte tono económico. Hay noticias que han estado ocupando los primeros espacios de los medios informativos. Por ejemplo, el tema de las gasolinas, el desabasto que se ha producido como producto del combate al huachicol que inició hace un par de semanas el gobierno del López Obrador y que ha llegado después de haber ocupado plazas importantes del centro del país a la Ciudad de México. Hoy, como muchos de ustedes que me están viendo seguramente saben, algunas gasolineras están cerradas, se empiezan a ver largas filas de personas que quizá en compras de pánico acuden a cargar sus tanques frente a las noticias de que hay desabasto en la ciudad. Sin embargo, es aún un asunto menor. Pero nos interesa entrar por estas noticias para luego ver qué podemos esperar del 2019. Y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí Gabriel Pérez del Peral, que es profesor investigador de la Escuela de Economía de Negocios de la UP, de la Universidad Panamericana. Un placer que estés con nosotros, Gabriel. El placer es mío, José. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, y me imagino que esta noticia, junto con otras, estoy pensando también otras de carácter económico, como la recuperación del peso hacia final del año pasado, 2018, y los primeros días, la primera semana de enero, son dos de las cosas que han estado llamando la atención, y me gustaría que comenzáramos por analizar ambas para luego proyectar con la audiencia qué podemos esperar de este año, cuáles son las perspectivas de la economía mexicana. Pues sí, 15 de diciembre del año pasado se presenta el paquete económico compuesto por la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y los criterios de política económica. José, fue bien recibido, es un presupuesto responsable en cuanto al manejo de las finanzas públicas, trae un superávit primario de 1% del PIB, mayor al que se pronosticó el 1 de abril del 2018. Entonces, las calificadoras, los mercados de capitales y de dinero tomaron bien la propuesta de tener este superávit. ¿Eso es lo que está explicando la recuperación del peso? El incremento de la confianza tiene que ver mucho con este enfoque responsable del gobierno, en donde no está mandando el mensaje que va a utilizar el gasto público para forzar el crecimiento. A ver, eso es, digamos, en la parte positiva, pero tienes también otro tema, que es el tema del desabasto de gasolina. Evidentemente va a ser difícil que nadie esté en contra de una iniciativa por evitar el robo de gasolina de los ductos de Pemex o de las pipas. Sin embargo, se están generando problemas de desabasto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo puede afectar esto la marcha de la economía, por lo menos en el corto plazo? Bueno, los fines están aceptados públicamente, atacar la corrupción, el huachicoleo. El cuestionamiento viene en los medios que estás utilizando para lograr los fines. Estás generando artificialmente una escasez. Es la primera vez en la historia del país, José, que sucede este tipo de desabasto de gasolinas en esta magnitud. En enero del 2017 fue un problema por el gasolinazo porque había perspectivas de que subiesen los precios de las gasolinas. Ahora no hay abasto de gasolinas y tiene implicaciones en el presupuesto. Por un lado, están subiendo los costos para Pemex por el transporte a través de pipas, que ya se informó que es 14, 15 veces más grande el costo, el mover los combustibles a través de pipas. Y por otro lado, estás disminuyendo la recaudación del IEPS.
estás vendiendo menos gasolina. Entonces, es el peor de los ¿Es esquemas. irracional la decisión? Totalmente irracional. Déjame, tenemos a Luis Fonserrada aquí en línea telefónica. En lo que llega aquí al estudio hay un problema hay un poco de tráfico en la ciudad. Luis, me da mucho gusto que entres anticipadamente por teléfono mientras te tenemos aquí en el estudio. ¿Te parece irracional lo que estamos viendo con la política de combate al huachicoleo que está generando desabasto? No, bueno, buenas noches, Pepe. Buenas noches, mi querido Luis. Indudablemente, en una parte parece irracional e inteligente terminar con el robo de la gasolina. Sin embargo, pues casi es arriesgado, porque el desgaste ya nos está costando. Sí. Luis, traemos muy mala comunicación. Vamos a intentar reponerla en lo que llegas, pero déjame volver a marcarte porque se está escuchando muy entrecortado. Regreso contigo, Gabriel. José, entonces decíamos... ¿Racional en qué términos? ¿Estamos de acuerdo con que los fines son los adecuados? Pero ahora, no los medios. Explícame, porque no estoy acabando de entender. Se cerraron los ductos justo para evitar que de ahí se extrajera la gasolina y se están enviando por pipas. Pero al mismo tiempo, el informe que hoy da el presidente dice hay una notable reducción, muy elevado número, cerca de 600 menos, de pipas robadas. Entonces ya no entendí. O sea, ¿dónde está haciendo el robo? ¿En los ductos o en las pipas? Bueno, está el esquema en Pemex. Los sistemas de Pemex tienen detectado las fugas a través de los ductos. El huachicol es pinchar los ductos y a través de estas tomas clandestinas se da el robo del combustible. Pero al mismo tiempo también están diciendo, son cerca de 600 pipas de Pemex que no se han robado. Sí, y son diarias. Que se ha reducido, exactamente. La declaración fue diarias. Exacto. Entonces, no, es difícil pensar. ¿Dónde está? Es difícil pensar que se están robando. En principio se manejaban 800, ahora son 600, que sean en forma diaria, ¿no? Lo importante es cómo llega el combustible. Hay que recordar que el 70% de las gasolinas se importan de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Vienen los buques por Galveston, salen y bajan por todo el Golfo de México. ¿Y qué hace Pemex? Acerca las pipas a las costas, ¿no? Altamira, Veracruz, Dos Bocas, Progreso, toda la península, y a través de pipas se trae, ¿no? Se internan las gasolinas al país y después se bombean a través de los poliductos. El huachicol inició ahí. También se combina con un robo de pipas, ¿no? ¿Crees que esto vaya a tener un impacto mayor, digamos, a la coyuntura? Sí, José. Definitivamente las cadenas productivas necesariamente se van a ver impactadas vía incremento de precios, ¿no? Pero ¿cómo está el asunto? O sea, ¿con algún horizonte de tiempo? Pues, ¿a partir de qué? Si esto se produce y dura, por ejemplo, una semana, ¿tiene pues una trascendencia o después de 2 semanas cuánto? En fin, un poco qué parámetros puede haber para saber de qué estamos hablando. Sí, hay que recordar que el 80% de las mercancías en este país se mueven a través de carreteras, ¿no? Entonces, el eslabón energético, José, en las cadenas productivas es determinante de los costos. Al haber escasez de productos, hay presión en la inflación, ¿no? Podríamos, en el plazo inmediato, ver que las 2 primeras semanas de enero se dé un incremento importante en el índice de precios al consumidor, ¿no? Cerca del 5%. Tú recordarás que andábamos por el 4.8. Sí, 4.8 anualizado. Dos décimas, sí, dices. Por lo menos, en esta primera quincena de enero. Además del mal mensaje que se da a la inversión, ¿no? La producción. ¿Tiene un impacto en el Producto Interno Bruto? Sí lo va a tener para el primer trimestre del 2019. Necesariamente. Bueno, dependiendo cuánto dure esto. Pues lo que duró ya es suficiente. Los días son claves, ¿no? Eso se traduce inmediatamente en la producción, ¿no? Recuerda el impacto que tiene, por ejemplo, los días de la Semana Santa, ¿no? Cómo impacta negativamente cuando cae en marzo o cuando cae en abril.
le pega al primer trimestre o al segundo trimestre. Ahora, El Producto eso Interno Bruto. hasta hoy no se ha reflejado, dices inflación, de acuerdo, habrá que esperar la medición. Sí. Pero, por ejemplo, en elementos como el tipo de cambio, no tenemos absolutamente ningún impacto aún, al contrario. Seguimos A ver, ¿y con... ¿por qué? ¿Por qué tenemos un tipo de cambio, digamos, rompió los pronósticos? Estaban viendo los analistas que cerraría en cerca de 20 El año en, que este en año 2018. el promedio 20 pesos por dólar. Hoy tenemos un tipo de cambio en 19.60 y pico. Exactamente. ¿Por qué? Es todavía la buena recepción que tuvo el paquete económico. La buena recepción que tuvo el paquete económico, el mensaje de buen manejo en finanzas públicas, pero con estas decisiones erróneas, pues se puede minar, puede desaparecer esta confianza que generó, ¿no? Gabriel, de ahora los escenarios más bien son también allá afuera el de una desaceleración económica. Gabriel Pérez del Peral, profesor investigador de la UP, tanto interno como externamente, digamos que si uno encontrara un punto de debilidad convergente es el crecimiento. Así es, José. Pues ya son 10 años de la Gran Depresión, 2008-2009. Como bien lo dices, ciclo de expansión ya se alargó. Normalmente son 5 años, 6 años, el promedio desde el siglo XIX hasta la fecha de estos ciclos de crecimiento. ¿Qué ha estado pasando? Que las tasas de interés en Estados Unidos se están normalizando. Hay que recordar que en 2008 llegó al 0% la tasa de interés y paulatinamente... Y ahí la quiere regresar el presidente Trump. No sé si lo dejen. Están retirando esa liquidez y por lo tanto está subiendo la tasa de interés. Desde octubre del 2014, 31 de octubre del 2014, se inicia este ciclo de alzas en la tasa de interés, lo cual ha hecho, José, que se revalúen los activos, ¿no? Los deciles de la población altos, de ingresos altos, se han visto beneficiados desde el 2009 hasta la fecha. Al revés, las poblaciones rurales, los deciles bajos, se han visto perjudicados. ¿Qué ha sucedido? Concentración de la riqueza. Exactamente, y se ha abierto la puerta para gobiernos nacionalistas y proteccionistas. Y ahí tenemos al señor Trump, ¿no? Ahí tenemos el fenómeno del Brexit. Ahora, a ver, las perspectivas para nosotros en este contexto. Desaceleración de la economía internacional. Posible incremento de las tasas de interés, aunque no está muy claro si va a seguir con esa tendencia. Por lo menos 2 veces el año, la este Fed. año, por lo menos 2. Me imagino que no soplan los mejores vientos para el comercio internacional. Exactamente. Y al mismo tiempo tienes procesos políticos de desintegradores, como por ejemplo el caso del Brexit. ¿Cómo nos pega a nosotros? ¿Tú ves, por ejemplo, el presupuesto que se haya tomado, digamos, un escenario? Si estamos preparados para un escenario de ese tipo? Y además, yo agregaría la desaceleración en China, que es importante. Ah, sí, también. Y otra cuestión, José, estamos vinculados a través del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este motor de las exportaciones se va a ver impactado ante la desaceleración de la economía internacional, ¿no? Que junto con el consumo, con el mercado interno en México, han sido los dos motores que han impulsado el crecimiento en los últimos años, ¿no? Por lo menos desde el segundo de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que estamos viendo es que a México lo que le queda es el motor del crecimiento interno, de la economía local, de la economía interna. Fortalecer. ¿Esa sería la salida? Sí. El plan B frente a la desaceleración de la economía internacional. Viene una recesión en Estados Unidos, te gusta para este año o para el siguiente, pero va a llegar necesariamente, ¿no? Los analistas están pronosticando que sea para finales del 2019. Ante la normalización de las tasas de interés, se va a invertir la tasa de rendimientos. Esto es, las tasas de corto plazo van a ser mayores a las de largo plazo. Esto hace que se contraiga la inversión, la producción y los ingresos. Y en el caso nuestro, ¿tú ves también una tendencia ¿crees que se mantenga esta tendencia de incremento de las tasas de interés? No, ya no hay grandes presiones de inflación. Febrero es posible que también haya otra subida o no la ves. No, ya no. Estamos en 8.25 con el incremento de diciembre.
Y como te decía, no hay grandes presiones de inflación. Por lo tanto, lo que se va a buscar es que no impacte tanto esta desaceleración internacional, ¿no? ¿Cómo nos pega, por ejemplo, a medidas celebradas, aplaudidas, como el incremento salarial de las percepciones mínimas que se anunció en diciembre? El mayor que se había dado en 30 años. Sí. Por decreto. Un impacto en incremento del poder adquisitivo. Bien dicho. ¿O no? Bien dicho. ¿O se va a diluir? De hecho, si revisamos las minutas del Banco de México de la reunión de diciembre, pues estamos viendo que el Banco Central, ante este incremento por decreto de los salarios, está previendo ligeras presiones en precios, ¿no? No puedes incrementar los salarios por decreto sin tener un sustento en la productividad. Entonces, de hecho, la subida de la tasa de interés del 8 al 8.25 en diciembre, en gran medida fue por esto. Bueno, pero a ver, ahí hay muchos que justamente están sosteniendo lo contrario, están diciendo lo que no podemos es seguir teniendo una economía que logre, digamos, mantener el control de la inflación, pese a la falta de crecimiento, gracias al castigo de los salarios y a la pérdida del poder adquisitivo, que hace un poco el modelo de los últimos 30 años. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Es sostenible también eso? Lo que pasa es que el único mandato que tiene el Banco en México, el Banco Central en México, es mantener el poder de compra del dinero, ¿no? La ley del Banco de México es lo único que mandata a la autoridad monetaria. Y ante eso, pues va a responder con su instrumento por ortodoxia, que es pero digamos, en cualquier caso se está reflejando solamente en el punto 25 de la subida de diciembre, si en febrero no se da un incremento adicional. Dejarla en 8.25 durante todo 2019. Por ejemplo, de las dos encuestas más importantes, tú lo sabes, José, la de Citibanamex se publicó el día de ayer, se entrevistaron a 22 analistas del sector privado, y en donde la mayoría ya le está apostando a que el Banco de México no mueve su tasa de interés y la deja en 8.25 durante este año. Ante los peligros, ¿no? El equilibrio de riesgos que ya mencionabas, ¿no? La desaceleración internacional. Hay otros temas que están sobre la mesa y que por supuesto tienen que ver con la austeridad y algunas decisiones que ha tomado el gobierno, sobre todo en términos de los grandes proyectos, algunos para cancelarlos, otros para impulsarlos. Y ahí la pregunta es, ¿de qué manera eso va a afectar o no la recuperación de la confianza, que parece ser una de las asignaturas pendientes? Totalmente. Que no acaban de consolidarse, porque generalmente eso se hace a través de decisiones y sobre todo de tiempo. De su triunfo en las urnas y desde su primer discurso después de anunciado el triunfo, el gobierno de López Obrador sabe que uno de los asuntos centrales para la marcha de la economía en los próximos años es la confianza. Así dedicó su primer discurso a tratar de mantener la confianza, dar mensajes de confianza a los inversionistas, al capital, a los empresarios. Una situación que en el primer mes de gobierno, sobre todo a raíz de la decisión de cancelar el aeropuerto, se mermó, el país entró en turbulencias financieras y ahora en este inicio del primer año de su gobierno, digamos en forma, después de la toma de posesión del 1 de diciembre, el tema de la confianza parece poco a poco regresar, sobre todo si uno ve el asunto, el indicador del tipo de cambio. Gabriel, ¿qué te parece? ¿Es en efecto una asignatura que no acaba de consolidarse por completo? Y el tema es que, por otro lado, el gobierno lo tiene claro, que la confianza es uno de los ingredientes fundamentales para que le vaya bien al país, a su economía en este sexenio. Pues yo espero que lo tenga claro, José, y hay que evitar los mensajes encontrados, ¿no? El haber clausurado, el haber finiquitado el aeropuerto, realmente fue una decisión irracional. No hay razón, no hubo razón para ello, desde ningún punto de vista. Los proyectos de infraestructura que están planteando, por ejemplo, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya en la península de Yucatán, en el sureste, no tiene un sustento, no hay estudios de factibilidad, de impacto ambiental
que está minando la confianza. Me estás hablando de los 2 o 3 proyectos más importantes de los que ha anunciado el nuevo gobierno y sin embargo, a pesar de los calificativos, tú has usado irracional, otros lo han empleado también, el castigo, digamos, de los mercados o del capital o de a los empresarios me parece que ha sido bastante limitado. No sé si tú coincidas. Totalmente. ¿Por qué? Están esperando, ¿no? Como se dice en los corrillos financieros, van a pagar por ver. Van a pagar. ¿Todavía? Sí, ¿Siguen pagando por ver? Van a seguir pagando por ver porque está esta pues dimensión de dádivas, de generar clientelas políticas, José, a través del presupuesto, ¿no? Las pensiones, las becas para lo que coloquialmente se conoce como los ninis, que son 100,000 millones en el primer caso y 44,000 millones de pesos en el segundo caso, que no están fomentando un esquema de productividad para reactivar el crecimiento económico y mucho menos alcanzar el 2% que se prevé para el 2019. Y sin embargo, hay empresas y algunas empresas grandes, importantes, que ya se han comprometido con el proyecto, por ejemplo, el de primer trabajo para jóvenes, Sí. ofreciendo incorporarlos como aprendices, porque a ver, para la empresa privada no está nada mal que el propio gobierno esté indirectamente subsidiando con hasta 3,600 pesos a estos jóvenes que van a tener su primer oportunidad laboral ahí. Exactamente. El problema, José, es que no hay una vinculación laboral que genere obligación por parte del muchacho a que se aplique y se motive a hacer las labores que se le indique. Pero no, porque sí hay tutorías, ¿no? O sea, pero jurídicamente, o sea, no hay un vínculo laboral formal que esté obligando a que llegue a buen puerto el esquema de un año, porque es por un año, ¿no? Ese es uno de los riesgos, uno de los peligros, ¿no? Que se pueden mencionar. Y el otro respecto a la política social, el propio presidente dijo esta semana que ya iba a comenzar a dispersarse los recursos para comenzar a llegar 100,000 millones a adultos mayores, a... Sí, personas que están engrosando esa clientela política que ya conocemos. Ahora, pero me llama la atención, a ver, con tanta rapidez armar los padrones, los mecanismos para la asignación directa de los recursos a través de los bancos. ¿Crees que puede haber, más allá de estar o no de acuerdo, problemas de implementación, de ejecución de estos programas? Allá hay mucha experiencia desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, el know-how está clarísimo. A pesar de que ha tenido éxito. A pesar de que el gobierno de la ciudad no es lo mismo que el país. No, pero ya el caminito ya se lo saben, ¿no? Y les sirvió, tuvo éxito, la prueba está en dónde está. O sea que, ¿A dónde lo llevó? O sea que no ves por ahí ningún problema. En la parte de la implementación no, y estoy viendo un fortalecimiento de las clientelas políticas en estos, por lo menos 144,000 millones de pesos, ¿no? Que ese es, digamos que los claroscuros del presupuesto, ¿no? Cosas muy buenas, ahí está el termómetro del tipo de cambio, 19.69 el día de hoy, que están reflejando pues mensajes positivos a los inversionistas, pero está la parte opaca, ¿no? La parte oscura, que es esto, ¿no? ¿Y dónde pondrías, por ejemplo, el tema de los despidos en el sector público? En la parte opaca. No solamente el SAT, están, pues creo que ya la lista alcanza cerca de 12,000 personas. Sí, y puede ser José. mayor. Por Pues lo menos la perspectiva a lo largo del año y los próximos es una mayor reducción de plantillas del sector público. Sí, mucha injusticia, mucha pérdida de talento. No, claro que no. Desde las posiciones más conservadoras es lo que se ha estado pidiendo con insistencia, una reducción del aparato del sector público. Dos cuestiones. Pierdes talento y experiencia y las formas. En aras de querer ahorrar. Les quitas el seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, a la Policía Federal. ¿No? A todas luces es un sinsentido, ¿no? Gente que está arriesgando la vida por el país, por ejemplo. Le quitas el seguro de gastos médicos mayores. Ya me voy. ¿Tu pronóstico económico para 2019? Pues, ¿qué esperas? Un crecimiento entre 1.5 y 1.8. Mediocre. José, mediocre, ¿no?
México necesita crecer al 5-6% para absorber a toda la fuente laboral de los muchachos que se van incorporando a los mercados laborales. Un tipo de cambio entre 21 y 21.5, 20 es demasiado alegre, optimista. El precio del petróleo lo fijaron en $55. Estamos hablando en este momento, al día de hoy, de 44, de $43, que también se me hace una cifra muy alegre, ¿no? De 55. E incluso la posibilidad de que bajen las gasolinas, hoy lo dijo. Esa es otra de las cuestiones. El decir, José, que el precio de la gasolina se va a mover al parejo que la inflación, tiene impactos en los equilibrios de finanzas públicas. Bueno, pues ahí está. Ya se me fue el tiempo. Muchas gracias, Gabriel Pérez del Peral, profesor investigador de la UP de Economía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te lo agradezco muchísimo, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.